Muy bien, y continuamos con el componente académico de este 13º Congreso Nacional de Nueva Evangelización. Damos la bienvenida a nuestros congresistas. Ellos se van a ir ubicando, se están ubicando en los distintos salones para presenciar una de 6 capacitaciones a la que se postularon en el momento de realizar su inscripción. Estas capacitaciones son: la primera de ellas, los jóvenes en el cine, que será orientada por el padre Fernando Franco, presidente del Tribunal Eclesiástico y administrador diocesano de la Diócesis de Caldas. También tendremos otra capacitación muy importante, muy actual en nuestro tiempo y en nuestro momento, los movimientos y grupos apostólicos en el cine. Esta capacitación la dirige Monseñor Ovidio Giraldo, obispo de Barranca Bermeja. Esta capacitación, para quienes nos siguen a través de las redes sociales, va a estar grabada y la vamos a transmitir en diferido en las horas del almuerzo, para que todos también sigan esta información y, digamos, este modelo que ojalá se pueda aplicar también al interior de los movimientos y grupos apostólicos. La tercera de ellas es la estructura pastoral en el cine, sectores y ministerios, que será brindada por el padre Javier Otálvaro, quien es rector del Seminario Nacional Cristo Sacerdote de nuestra diócesis. Igualmente, una cuarta capacitación que se va a desarrollar en este momento, la Escuela de Formación Básica en la Fe como oferta de la parroquia, estará a cargo del presbítero Alirio Cordero. Él es el vicario judicial de la diócesis de Vélez y párroco de San Roque en Huespa. Solidaridad Social, que será dirigida por el padre Evelio Giraldo, quien es párroco de la Cocatedral de San Nicolás el Magno de nuestra diócesis. Bueno, y por último, pues aquí estamos en este bello auditorio de la Universidad Católica del Oriente para la capacitación que nos convoca, la edificación espiritual en la pequeña comunidad, para lo cual recibimos al padre Marco, quien nos va a hacer la presentación. Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta capacitación sobre la edificación espiritual, tan fundamental, necesaria para que nuestras comunidades sean comunidades evangelizadas, evangelizadoras, para construir la comunión y para poder vivir la dimensión misionera de la Iglesia. Quisiera entonces iniciar esta capacitación con el himno del cine del Sistema Integral de Nueva Evangelización, que nos va a acompañar Marta Isabel Arajo, que hace parte también del equipo de la Red de Nueva Evangelización y que nos acompaña también en esta edificación junto con el señor José Clavijo. Vamos entonces a disponernos todos en el himno. Ustedes allí en el folleto tienen el himno del cine con el cual queremos iniciar esta capacitación. Por favor, nos ponemos de pie. Jesús está llamando la iglesia a reconstruir. El cine debe hacerlo, es esa su misión. Parroquias misioneras, iglesia comunión. Del cine la tarea, la evangelización. Todo cambiará, todo cambiará. Iglesia renovada, de aquí siempre saldrá. Todo cambiará, todo cambiará. Iglesia renovada, de aquí siempre saldrá. Todo cambiará. Todo cambiará. Iglesia renovada, de aquí siempre saldrá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos podemos sentar. Recibimos con un aplauso a Monseñor José Clavijo, obispo diócesis de Sincelejo. Con gran bondad y generosidad nos acompaña en esta mañana. Queremos entonces escucharle atentamente, enriquecernos
con estas luces que nos presenta en torno a la edificación espiritual de la pequeña comunidad. Gracias, Monseñor, por su bondad. Muchas gracias, Padre Marcos, Martica. Y todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a esta capacitación que tiene 3 momentos. El primer momento estará a cargo mío, que es hacer como una motivación y al mismo tiempo una profundización en lo que significa la edificación espiritual en el contexto de una pequeña comunidad. Luego vendrá una parte más práctica ya, lo que significa para cada pequeña comunidad hacer edificación espiritual con sus distintos momentos, y en un tercer momento pues será la participación de todos ustedes. Yo desafortunadamente pues no podría acompañar a todos porque ya tengo la maleta lista para salir, porque el aeropuerto me espera antes de la 1 de la tarde. Antes de tratar propiamente del tema de la pequeña comunidad, de la edificación espiritual, voy como a recoger algunos elementos mínimos esenciales de la pequeña comunidad como lugar de encuentro de discípulos misioneros. Voy a partir de una cita o de 2 citas de Aparecida en el número 172 y en el número 180. El número 172 dice: la renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus estructuras para que sea una red de comunidades y grupos capaces de articularse, logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Y el número 180, como respuesta a las exigencias de la evangelización, hay válidas formas de pequeñas comunidades e incluso redes de comunidades. En el origen de la Iglesia, y por tanto en la voluntad del Señor Jesús, está la pequeña comunidad. ¿Por qué lo digo? Primero, porque el Señor mismo no quiso hacer nada sin antes asegurarse el acompañamiento de una pequeña comunidad, la comunidad de los discípulos. De los elementos formativos de esa comunidad madre, la comunidad de discípulos, nos dan razón todos los evangelios. Cito, por ejemplo, San Mateo en el capítulo 5, 6 y 7, lo que conocemos como el Sermón de la Montaña, es todo el panorama formativo de la pequeña comunidad como lo entendió San Mateo y las comunidades que tuvieron relación con San Mateo. Luego, muy importante también en San Mateo el capítulo 18, que es el que nos va a hablar más concretamente de la edificación espiritual. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el surgimiento y crecimiento de la Iglesia, y las cartas de San Pablo, casi todas escritas por problemas y situaciones de las pequeñas comunidades. Entonces son realmente documentos que acompañan los procesos de la pequeña comunidad. La pequeña comunidad no es, por tanto, un instrumento funcional de la evangelización, ni un invento de los últimos años, sino la estructura más íntima y genuina del ser de la Iglesia, tal como lo quiso el Señor Jesús. Primero fueron las pequeñas comunidades antes que aparecieran las parroquias. Yo diría más, la parroquia no es de revelación divina, la comunidad sí es de revelación divina. Y esto tiene que pesar en nuestra mentalidad pastoral. Por eso se hace necesario que las parroquias se reestructuren como comunión de pequeñas comunidades. Una parroquia misionera y evangelizadora como la que nos piden los documentos del Magisterio Eclesiástico Pontificio, Evangelii Gaudium, Evangelii Nunciandi. Igualmente, el Magisterio Latinoamericano
Medellín, Puebla, Santo Domingo, Iglesia en América, Aparecida, etc. Necesariamente se va transformando en una red de pequeñas comunidades en comunión las unas con las otras, que son el resultado de procesos permanentes de evangelización. En los mismos documentos del Nuevo Testamento encontramos muchos elementos del proceso de construcción, crecimiento y edificación de cada comunidad. Una comunidad no se forma simplemente porque a un párroco se le ocurrió reunir un grupo de personas y ponerle el nombre de comunidad. Una comunidad no se hace por decreto. Una comunidad cristiana no es un grupo de vecinos por el solo hecho de ser vecinos, o un grupo que se reúne con una finalidad determinada, por buena que sea esa finalidad. Fundamentalmente, una comunidad cristiana es una creación del Espíritu Santo. Al estilo de la Santísima Trinidad, que la convoca y mediante la acción evangelizadora la va plasmando y amasando como un panadero amasa la harina, la pone a cocer hasta que sea, huela y sepa a pan. Una parte fundamental y necesaria de una comunidad es lo que nosotros llamamos la edificación espiritual, que consiste en uno de los procesos más importantes de la vida de comunidad, más importante que el estudio de unos temas o de unas cartillas, o la lectura de la palabra de Dios, o las actividades devocionales de oración. Así, por ejemplo, un grupo de oración o un grupo bíblico que se reúne o para orar o para estudiar la Biblia, no necesariamente es una comunidad. Exploremos un poco más profundamente qué es y para qué es eso que en nuestras reuniones semanales 3 veces al mes llamamos edificación espiritual. Y que no podemos omitir ni descuidar por ningún motivo, sin poner en riesgo la consistencia misma de la comunidad. Lograremos así que nuestros procesos cine, mediante ellos ayudemos a nuestras pequeñas comunidades a crecer como auténtica comunidad cristiana. ¿Qué es la edificación espiritual? Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Luego ustedes, si quieren, hacen una lección divina con ese versículo. Aquí no vamos a tener el tiempo, pero ahí está el fundamento de la edificación espiritual. Primera a Pedro llama a la iglesia edificio espiritual que se va edificando con piedras vivas. El Pastor de Hermas es un documento muy antiguo, casi contemporáneo con los evangelios, pero no es un documento canónico, es decir, no fue aceptado como revelación. Pero, por supuesto, conocerlo es importantísimo, es interesante. Habla de la iglesia como de una torre que se construye con piedras. Esto es interesante porque construir con piedras no es lo mismo que construir con ladrillos. Los ladrillos ya tienen su forma y no es sino trabarlos convenientemente y pegarlos bien para que la pared no se caiga. Las piedras hay que prepararlas. Hay que, a punta de masa y cincel, ¿no?, prepararlas y pulirlas, y luego hay que buscar cada piedra cuál encaja con la otra. Esa es una figura muy importante y tal vez nos explique esta visión del Pastor de Hermas, lo que es la construcción de la iglesia con piedras vivas.
piedras que tienen muchas aristas, que somos cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno tiene su genio, su manera de ver, sus caprichos, etcétera, etcétera. Entonces, en la construcción de la comunidad hay que ir limando asperezas, ¿no? Cuadrando las cosas de modo que vayamos poco a poco pegando una piedra con la otra hasta lograr que traben entre ellas y el edificio se sostenga. En los evangelios aparecen las claves para el crecimiento espiritual. La oración, cito dos lugares. Cuando oren, no hagan como los paganos. Mateo 6. Ustedes oren así. Segundo elemento, la escucha de la palabra. Recordemos el evangelio de Marta y María, que ya nos recordaba el Padre esta mañana. Y otra cita del Sermón de la Montaña: el que escuche estas palabras y las ponga en práctica. El tercer elemento, el crecimiento interno de la comunidad, ya citamos Mateo 18, y especialmente Hechos 2, 42 y siguientes, con sus correspondientes paralelos en el mismo libro de los Hechos, que son como un estribillo que habla de la consistencia de la pequeña comunidad. Miremos ahora la estructura de la reunión semanal para mirar el puesto que ocupa la edificación espiritual, no solo el lugar, ¿no?, sino el tiempo. Esa es la propuesta que nos hacen, la tienen ahí en la diapositiva claramente. La edificación espiritual viene en tercer lugar después de la oración de alabanza y la catequesis. Luego sabemos que la edificación espiritual se hace 3 veces al mes y la solidaridad social 1 vez al mes en el mismo momento. Y culmina la reunión con la oración de intercesión. Aquí obviamos pues la acogida de los hermanos, que nos hablaban esta mañana, que es muy importante, y luego pues ya la disolución de la reunión con los avisos parroquiales que haya que dar, ¿cierto? Pero elementos esenciales son estos. Fijémonos en el tiempo que recomiendan para la edificación espiritual. Es el máximo tiempo de la reunión. Bien. En la edificación espiritual, esto es lo importante, no es lo mismo la edificación espiritual, esto es un aprendizaje, ¿no? Es todo un aprendizaje en la vida de la comunidad. Al principio las comunidades son inmaduras, obviamente, están recién nacidas y tienen que ir creciendo. Entonces, la edificación espiritual también es inmadura en los primeros tiempos de la comunidad. Por eso requiere de mucho acompañamiento y de mucha ayuda por parte de personas más expertas, para evitar que en lugar de la edificación espiritual se hagan otras cosas, aunque sean parecidas, pero no son la edificación espiritual. Poco a poco la comunidad va aprendiendo a hacer este ejercicio de la edificación espiritual. Pero lo más importante me parece a mí que es esto: en la edificación espiritual el otro se interesa por mí y yo me intereso por él. Esto es la fraternidad, ¿no? El otro es importante para mí, yo soy importante para el otro en la comunidad. Me interesa porque es mi hermano, no por saber los líos por los que está pasando, ni ponerme al día en chismes, no. Me interesa porque es mi hermano. Mi hermano no por lazos de sangre o apellido, sino mi hermano por lazos espirituales. Recordemos que la pequeña comunidad se une por lazos espirituales porque es obra del Espíritu Santo. En la edificación espiritual, en la medida que crecemos, vamos siendo transparentes, directos y sinceros, en virtud de lo que nos enseña San Pablo, que el amor de ustedes sea sin fingimiento. O lo mismo que sincero, ¿no? Un amor sincero.
Debemos evitar que la edificación espiritual se convierta en terapia de grupo o en paño de lágrimas. Están los peligros, por supuesto, en periodos de inmadurez de la comunidad, al inicio, puede suceder y se puede tolerar un poquito, pero cada vez hay que ir yendo a lo que es realmente la edificación espiritual. ¿Qué importancia tiene la edificación espiritual? Es el momento más importante, ya lo hemos dicho. Está ubicado en el lugar más propicio, después de orar y de escuchar la palabra y asimilarla mediante la catequesis. En la medida que pasa el tiempo, se va aprendiendo más este arte de la corrección fraterna y la edificación espiritual. Aprendo a amar a los hermanos como realmente son y no como yo quiero que sean. Me viene a la mente una catequesis de Juan Pablo I que habla de los 3 Juanes, ¿no? En un librito que él escribió, que no me acuerdo cómo es que se llama, Queridos Catequistas, creo que se llama, ¿no? Dirigido a los catequistas. Y dice, en cada Juan hay 3 Juanes, ¿no? El Juan que Juan quiere ser, el Juan que los demás quieren que sea y el Juan que realmente es. Entonces es importante esto porque aquí estamos hablando de que aprendemos a amar a los hermanos como realmente son. No vamos a pretender que el hermano sea distinto, es el que es, ¿no? Y nos tocó de hermano. Así es el hermano jodido, como dice, ¿no? Como dice un cantante. Pero es el hermano, es mi hermano y es como es. Y yo lo quiero. Esto es lo importante. La comunidad se va construyendo gracias a la edificación espiritual como lo que ella es y se va diferenciando de un grupo de oración o de una reunión de devotos de alguna cosa o de una mesa de reflexión o de una mesa de trabajo. En la comunidad sí se ora, también se estudia, también se reflexiona, también se aprende la verdadera devoción, pero la comunidad no es ninguno de los anteriores, sino una pequeña comunidad cristiana con todas sus características. La comunidad, obra del Espíritu Santo, se va integrando a partir del encuentro de cada uno de sus miembros con Dios a través de Jesucristo el Hijo, con Dios Padre. Este paso del simple Dios genérico al Dios Padre es muy importante en el crecimiento de la comunidad. A través del Hijo Jesucristo. Desde esa hoguera, ese fuego que es el Espíritu Santo, que nos introduce en la intimidad del Padre y el Hijo, desde ese foco, hoguera, de donde viene la palabra hogar, crece la edificación espiritual. Ese es el fuego que quema y calienta, el que me anima a no faltar a ninguna reunión. Interesante eso, la edificación espiritual es lo que más me anima a no faltar a ninguna reunión. Porque es que me siento realmente querido, amado, considerado, valorado. Yo digo, no, esto vale la pena, ¿cierto? Por eso la edificación espiritual, lo diré más adelante, no puede ser una tortura. Porque donde a mí me torturen yo no vuelvo, lógico. No se trata de un compromiso solamente, ir a la comunidad, sino de un gusto y una necesidad, una experiencia de gratuidad. Es muy difícil que una comunidad que hace bien la edificación espiritual se extinga o se desanime. A mí me hacen mucha falta los hermanos y yo les hago falta. Y por eso yo no cambio mi encuentro con la comunidad por ninguna otra cosa. En otros grupos en los que yo participo, grupos deportivos, club de amigos, vecindario, grupo familiar, la familia grande, compañeros de trabajo, yo no puedo decir las cosas que digo y como las digo en la pequeña comunidad.
ni me puedo mostrar como realmente soy, sino que tengo que guardar ciertas apariencias. En la comunidad no es así, porque allí nos conocemos como realmente somos, sin máscaras, sin tapujos, y nos amamos intensamente en la medida en que nos sabemos pobres y pecadores. Todo esto es posible gracias a la edificación espiritual. Esto es un verdadero misterio y a la vez un milagro. Nosotros no necesitamos ver milagros para creer. El mayor milagro es la comunidad. La comunidad es evangelio que se hace carne y se hace vida en nosotros. Elementos de la edificación espiritual. Ustedes lo saben, esto es simple repetir. Son 4: el testimonio, la revisión de vida, la búsqueda de la voluntad de Dios y la corrección fraterna. Cada uno de estos elementos es tan importante que uno solo de ellos puede ocupar el tiempo disponible en la reunión. Por eso aquí tenemos que manejar un criterio distinto en cada pequeña comunidad. Es decir, si nos gastó todo el tiempo haciendo corrección fraterna, no pasa nada si no hacemos los otros 3. Nos quedan 3 reuniones o 2 reuniones para hacer los otros 3. Pero eso depende de la situación concreta por la que esté pasando cada pequeña comunidad. La comunidad debe regularse, eso sí, para que en el mes no falte ninguno de los 4. Veamos brevemente, no a nivel práctico, sino a nivel de reflexión, el valor de cada uno de ellos. Valor espiritual del testimonio. En el testimonio, cada hermano comparte con la comunidad su experiencia personal de Dios, lo que Dios hace por mí, lo que hace a través de mí, lo que voy conociendo de Él. Este compartir el testimonio nos edifica muchísimo porque nos contagia de fe viva a través de los hermanos. Fe en un Dios vivo que actúa en nuestra historia y se nos muestra en los acontecimientos de cada jornada. Compartimos con los hermanos cómo el Espíritu Santo nos ha ayudado a caminar hacia Jesús, a vencer o no obstáculos que encontramos, cómo nos vamos configurando con Cristo siervo cuando nos ha tocado morir a nosotros mismos o a nuestros gustos o a nuestros deseos carnales y hemos podido subir con Él a la cruz, que ahora es para nosotros cruz gloriosa del resucitado. Es importante que en el testimonio el protagonista no sea el que habla, no se trata de lucirse dando testimonios, sino que el protagonista sea Dios. Su paternidad, su amor, su santidad, su paz, su bondad, su fidelidad, su providencia. O también Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el Salvador, el que me ha librado de esclavitudes o vicios, me ha curado en mis sentimientos, en mis rencores, o me ha dado una vida nueva. O también el Espíritu Santo que me ha concedido dones, me ha consolado, me ha iluminado, me ha inspirado algo. Es muy importante dar testimonios de cambios significativos en mis criterios o en mis comportamientos, en relación, por ejemplo, con el hogar, con el estudio, con la profesión o con el trabajo. Modelo de testimonio encontramos en la Santísima Virgen María, como lo hizo en casa de Zacarías e Isabel. El canto del Magníficat es un testimonio, además, inspiradísimo en la Sagrada Escritura. Si ustedes cogen una Biblia con textos al margen, como la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, encontrarán cantidad de citas bíblicas al lado del canto del Magníficat. Segundo elemento, revisión de vida. La revisión de vida como renovación espiritual. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? En general concebimos la vida y nuestro vivir como una serie de acontecimientos y sucesos que van marcando nuestro camino en el tiempo desde cuando nacemos hasta cuando morimos. Cuando nuestra vida, desde el momento en que entramos a ser parte de una comunidad,
se va confrontando con otras vidas, otras personas que viven los mismos u otros acontecimientos. Ese vivir viene entonces también marcado por personas que se cruzan en nuestra vida. Otro tanto sucede cuando formamos parte de la familia o entramos en relación con un vecindario o con compañeros de trabajo o colegas o compañeros de curso. Vidas que se entrecruzan para bien o para mal, en un entramado social muy intenso que necesariamente afecta nuestra existencia. ¿Qué sentido tiene esa vida y esos acontecimientos que la rozan, la golpean o la tocan? ¿Cómo entender todo esto que nos pasa? ¿Por qué nos ocurre? ¿Hacia dónde nos conduce? La gente en general no es muy consciente de estas cosas y vive la vida muy superficialmente, sin hacerse preguntas o sin saber cómo se responden, atribuyendo todo a la casualidad o a la suerte, sea mala o buena, según el caso. Cuando las cosas van mal, se recurre al vidente, al exorcista, al charlatán, para que nos interprete y nos oriente. Por eso hay gente que monta negocios de este tipo, porque dan platica. En la medida en que nosotros nos hemos ido evangelizando, nos vamos dando cuenta de que nada en la vida es casualidad, ni buena o mala suerte, ni dependemos de signos zodiacales o de influjos astrales o fases de la luna, porque nuestra vida se ha ido llenando de luz y de profecía. Entonces es la palabra de Dios la que nos revela que nuestra vida y los acontecimientos que la rodean y la marcan obedece a un designio amoroso y salvador de Dios Padre, y vamos aprendiendo otra clave luminosa para leer y entender la vida. Porque en todos los acontecimientos interviene y se nos muestra la voluntad de Dios. La revisión de vida consiste fundamentalmente en un ejercicio de discernimiento comunitario, en el que escrutamos ese designio amoroso de Dios que se va manifestando paulatinamente en los acontecimientos de la vida y se va iluminando con la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos. Aprendemos a escuchar ese lenguaje de Dios, y los hermanos de la comunidad y los presbíteros y los directores espirituales nos van ayudando a ver con mayor claridad esa bondadosa manifestación de Dios que habla en los acontecimientos. Vamos así poco a poco adquiriendo una nueva sabiduría, ese don del Espíritu Santo que aparece en primer lugar en la lista de los dones del Espíritu Santo, que nos convierte en profetas capaces de leer los signos de los tiempos. Todos debemos cuidar y estar muy atentos para que esta revisión de vida no se convierta en un puro formalismo o en un disco rayado que repite discursos prefabricados. El ideal es que los hermanos se ayuden unos a otros a mejorar cada vez que hagan la revisión de vida. Es decir, como un seguimiento que hace la comunidad del caso de cada hermano en la revisión de vida. Esto del personalizar la formación en la pequeña comunidad es muy importante, que es lo que no sucede en una masa. En una masa se da una charla en un coliseo a 5,000 personas, aplauden, pero no hay un seguimiento a cada persona. En la pequeña comunidad sí. Búsqueda de la voluntad de Dios y edificación espiritual. El testimonio de los hermanos, la asidua escucha de la palabra de Dios y la predicación y la catequesis y la revisión de vida nos conducen siempre a un punto final, o mejor, a descubrir una finalidad en nuestra existencia, la felicidad. Dios nos ha puesto en este mundo, nos ha dado una familia, unos vecinos, un trabajo, una comunidad, una fe, una iglesia, para una única cosa, para que seamos felices. Por eso San Mateo comienza el gran encuentro
con los hombres de su evangelio, con Jesús, con estas palabras salidas en todas las direcciones de la boca de Jesús. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. La gran pregunta en este mundo, en el que se nos ofrecen tantas experiencias diferentes que nos prometen hacernos felices, es: ¿cuál de todos estos caminos nos llevan verdaderamente a ser felices? Nosotros somos testigos, junto con muchos otros de todos los tiempos, de que el hombre es feliz plenamente cuando hace la voluntad de Dios. Todos los demás caminos son engañosos y falsos. El único camino para ser feliz es conocer y hacer la voluntad de Dios. Ayudados por la revisión de vida y fortalecidos con el testimonio, estamos listos para ir descubriendo lo que Dios quiere de cada uno. Si queremos ser felices hoy, eso solo será posible si al despegar los ojos me levanto y le pregunto a Dios: Señor, ¿qué quieres hoy de mí? Él me revela en ese diálogo de oración. Yo me pongo a hacer su voluntad y entonces no solamente soy feliz yo, sino hago posible también que los que me rodean sean felices. Este es el secreto que muy pocos conocen, pero que nosotros sí conocemos, porque hemos acogido el evangelio que se nos ha anunciado. Ahí te pregunta la diapositiva, ¿no? Tú, Pedro, Marta, Elena, ¿eres realmente feliz hoy? Saque cada uno sus conclusiones, ¿no? La revisión de vida se hace precisamente para saber cuál es y cuál no es la voluntad de Dios y poder así tomar las decisiones convenientes. La comunidad no decide por mí, pero me ayuda a tomar una decisión. La comunidad también es de gran ayuda en la búsqueda de la voluntad de Dios, porque los hermanos no me dejan perder en fantasías o sueños, sino que me ayudan a aterrizar. La comunidad a veces sirve de polo a tierra, nos aterriza. Que a veces somos nosotros muy por las nubes, muy de ideales. Corrección fraterna y edificación de la comunidad. La corrección fraterna es otro de los elementos importantes y tal vez uno de los más delicados de la edificación espiritual. Y tiene su origen en el Evangelio de San Mateo, donde se presenta esta enseñanza del Señor. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad, y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Está en lo que llaman el discurso eclesiástico, que en realidad es la enseñanza de Jesús para vivir en comunidad. Esta enseñanza, sin embargo, plantea muchos problemas que hay que aclarar a la luz de lo que dice mucho más atrás el mismo Evangelio de San Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. La confrontación de estos dos textos es la que hace difícil la corrección fraterna, ya que hay que evitar que se convierta en un tribunal. Sentamos al que pecó en el patíbulo y lo vamos fusilando a punta de dedo, ¿no? O peor aún, en una carnicería, en la que en lugar de ayudarle al hermano lo destruimos. Lo primero que hay que tener presente es que este tema lo trae San Mateo en el capítulo 18, cuando ya han pasado 5 capítulos del proceso formativo de la pequeña comunidad. Esto quiere decir que la corrección fraterna se hará bien en comunidades que ya han alcanzado un buen grado de madurez y tiene sus peligros en comunidades que apenas están dando los primeros pasos. Y por eso se requiere de mucho tiento, de mucha delicadeza y de mucho acompañamiento de personas experimentadas. La comunidad está compuesta de hombres y mujeres pecadores, y no de ángeles ni de santos. Puede darse el caso de hermanos que se obstinan en comportamientos que llevan al entredicho a toda la comunidad, porque hacen de la comunidad algo no creíble, y la comunidad deja de cumplir la misión para la que ha sido elegida: ser luz, sal y fermento en medio del mundo. Si la comunidad se convierte en un escándalo para los de fuera, ya lo dice el Señor, ¿no? Más le vale que le cuelguen una piedra de molino y la tiren al mar. Eso ocurre con mucha frecuencia, y por eso toda comunidad debe buscar el camino más adecuado para que la luz brille, la sal dé sabor y la masa sea fermentada con el Evangelio. En las comunidades se pueden presentar situaciones, a cualquier hermano le puede ocurrir, en virtud de lo que nos advierte San Pablo: el que crea estar en pie, tenga cuidado, no sea que se caiga. Nadie está exento de caer en una situación, ¿no? De enamorarse de otra que no es la mujer, de robar plata por debajo de cuerda en el lugar de trabajo, cosas por el estilo. A cualquiera una tentación lo puede dominar. La comunidad tiene que intervenir con firmeza para tratar de extirpar este cáncer que puede destruirla, y esa operación muchas veces no está exenta de dolor. Cuando se dan esas situaciones no se puede simplemente mirar para otro lado y hacer como que no pasa nada, sino que hay que afrontar con decisión. El proceso descrito en el capítulo 18 de San Mateo es muy preciso y muy práctico. Un hermano, el más cercano, el más aceptado, intenta un diálogo con el autor del escándalo. Si esto no funciona, entonces 2 o 3 hermanos lo abordan con el fin de ayudarle a ver el mal, y si esto tampoco funciona, la comunidad debe tomar la decisión de alejarlo, no expulsarlo, ¿no? Alejarlo, dice San Pablo, para que se cure, para que se mejore. Así era el proceso penitencial en las comunidades de los siglos segundo y tercero. El pecador era alejado de la comunidad para que hiciera penitencia y se convirtiera. Y la comunidad ayunaba y oraba por ese hermano, con el fin de lograr que recapacite. Generalmente no se llega a ese extremo, porque los hermanos con facilidad y humildad reconocen sus errores y buscan ayuda para corregirlos. Por eso la corrección fraterna ocurre normalmente cuando la revisión de vida y la búsqueda de la voluntad de Dios no funcionan en algún miembro de la comunidad. En todo caso, recordemos 2 cosas fundamentales, en el caso de que se llegara a presentar situaciones ya dramáticas en una comunidad. Una, que el autor y dueño de la comunidad es el Espíritu Santo.
y que Él siempre está ahí ayudando a cada hermano. Y dos, que la norma que está por encima de todas las demás es la del amor del mandamiento de Jesús. Ámense como yo los he amado. La corrección fraterna no puede prescindir de un amor así y debe proceder siempre de él. El pecador tiene que ser realmente muy obstinado y poseído por el diablo para no aceptar su error y enmendarse con humildad. Bien, estas son un poco las reflexiones generales. La segunda parte va a estar a cargo de Marta, que ella la parte práctica de cómo se desarrollan estos elementos de la edificación espiritual. Yo lamento mucho no estar presente, pero me puede dejar el avión. Y eso sería grave porque mañana tengo ordenación de un diácono. Un aplauso para Monseñor. Gracias por su bondad. Nos ha iluminado de una Continuamos nosotros entonces en esta reflexión de la edificación espiritual, compartiendo fundamentalmente estos elementos que hacen parte de la edificación espiritual. Encontrándome con un sacerdote asiático en Corea, un sacerdote doctor en pastoral y que conoce todas las comunidades eclesiales de base del Asia y que ha conocido no solamente estas sino otras propuestas de comunidades en varios países, sobre todo de Europa. Pero cuando se encontró con las comunidades del cine, él decía: ¿qué diferencia hay entre comunidades eclesiales de base y las comunidades del cine? Cuando le explicábamos que esta parte de la edificación espiritual hace parte de esa dimensión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, sobre todo como rey y pastor, nos digo: esto es brillante, qué riqueza, qué solidez, qué aspecto tan importante tienen ustedes en el cine con esta parte de la edificación espiritual. Pero si nosotros en la edificación espiritual no lo hacemos, llegamos hasta la catequesis. Si en la edificación espiritual hacemos a la carrera, si en la edificación espiritual nos quedamos otra vez como estudiando el tema, si en la edificación espiritual no estamos realmente llevando a cabo estos elementos de la edificación espiritual, pues la comunidad se queda empequeñecida, se queda dando vueltas, dando giros, y no crece y no madura. Y sobre todo, esto es para la misión, la comunión es para la misión. Marta Isabel Naranjo Restrepo, que es asesora de la Red Nacional y también del Cine Internacional, nos va a compartir también aspectos importantes, fundamentales, esenciales de la edificación espiritual. Deseamos a Marta Isabel con un aplauso de gratitud por estar con nosotros. Los voy a invitar para continuar. Por favor, nos ponemos de pie y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio tiene que ver con la construcción. Por favor, van a repetir conmigo. Un niño necio en la arena la casa construyó. Un niño necio en la arena la casa construyó. Un niño necio en la arena la casa construyó. La lluvia cayó, el río creció. La lluvia cayó, el río creció y la casa se cayó. Viene una pregunta. ¿Cuántos niños y niñas necios tenemos en nuestras pequeñas comunidades que a lo mejor no ayudan a esa construcción? A lo mejor ven en la edificación espiritual algo innecesario o ay, otra vez lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo lleva la red hablando de edificación espiritual y otra vez lo mismo? ¿Y no será que podemos hacer otra cosa? Miremos que en la cuarentena cuántas comunidades se quedaron. Eso es porque hay que cambiar, eso es porque hay que hacer otra cosa. Agreguemos, quitemos. Pero ¿qué pasaría
Si hacemos bien esta construcción, entonces viene la segunda parte de este ejercicio. Por supuesto, como tengo el micrófono, pues quedo, pero ustedes tienen las manos vacías, así que lo pueden hacer con las dos manos. Entonces la segunda parte es: un niño sabio en la arena la casa construyó. Un niño sabio en la roca. Muy bien. Pero por allá uno lo hicieron, yo entiendo el cansancio, esta hora. Pero entonces vamos a concentrarnos. Un niño sabio en la roca la casa construyó. Un niño sabio en la roca la casa construyó. Un niño sabio en la roca la casa construyó. La lluvia cayó, el río creció. La lluvia cayó, el río creció y la casa no se cayó. ¿Pueden sentarse, por favor? Esa es la idea. Esa es la idea de este encuentro que estamos teniendo hoy. Ustedes se han inscrito para esta capacitación. Ahora les voy a hacer una evaluación. No, mentiras. Voy a hacer unas preguntas. Voy a hacerles unas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es entonces la edificación espiritual? Es uno de los elementos más importantes. Muy bien. Vamos por este lado. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a hacer como una síntesis de todo eso que hemos visto aquí hoy, que nos explicó con una muy buena fundamentación. Y aquí nosotros debemos tener en cuenta es algo: concientizarnos primero que todo. Concientizarnos es muy importante y unificar criterios. Por eso es el Congreso. Uno de los objetivos de los congresos es unificar criterios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la edificación espiritual? El objetivo es construir progresivamente la fraternidad de unos con otros. Eso es. Ese es el objetivo. Construir progresivamente. Entonces, ¿por qué es importante la edificación espiritual? Porque estamos construyendo. Y estamos construyendo una casa con niños necios que gracias a la permanencia en esa edificación se convierten en niños sabios. Y ya no es un grupo de amigos, sino que es una relación de familia, de fe fraterna. La fraternidad se construye ahí. No es simplemente que este me cayó muy bien y este no. No es de gustos personales, es de una transformación progresiva. Entonces vimos unas dimensiones que tiene esta edificación espiritual. Y esas dimensiones entonces fue testimonio, revisión de vida, búsqueda de la voluntad de Dios, corrección fraterna. Y esto no es simplemente un ejercicio, el que les acabo de hacer, sino que tiene toda una fundamentación teológica, porque la imagen es tomada de la construcción. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál es el significado? Es ayudarse. Y en la edificación espiritual muchas veces les da una pereza a nuestros hermanos porque no se ayudan, antes compiten.
quién es el mayor, quién es el más importante, les da pereza, quieren todos opinar. Entonces, esta imagen tomada de la construcción, en resumen, es ayudarse. Y ayudarse a dos cosas: a construir el cuerpo y a crecer. Porque somos niños, niños necios que llegan, salen del retiro de coinonía y ahí es donde vamos a empezar a crecer. Entonces, ayudarse a construir el cuerpo y crecer. ¿Qué sucede cuando éramos niños? ¿Será que la talla del zapato que usted tiene hoy le servía cuando usted tenía 1 año? ¿Cierto que no? Es decir, que su talla ha crecido. No solamente en zapatos, sino en vestido. ¿Por qué? Porque usted creció. A eso es que buscamos en la comunidad, eso apunta. Precisamente a construir el cuerpo, crecer ¿a qué? A una talla adulta. ¿En quién? ¿En nosotros mismos? No, en el Señor Jesús. Y esto es muy importante porque a veces nos creemos convertidos porque estamos en el cine. Y entonces aquí estamos, ay, ¿usted en qué está? Ay, no, yo estoy en XY. Y usted, no, yo estoy en el cine. No, no. Esa talla, ese crecimiento, esa edificación espiritual nos va a ayudar progresivamente a cada vez sentirnos más humildes a medida que vamos creciendo y conscientes de una conversión permanente. Entonces, ¿qué queremos lograr con esa edificación espiritual? Queremos lograr una cohesión y unidad. No queremos quedarnos pequeñitos. Una cohesión y una unidad. Por eso la comunidad, fruto de ese Pentecostés, era una comunidad unida, porque se edificaban mutuamente. Llegamos a la unidad. Qué triste las comunidades cuando fruto de la edificación terminan divididas. Entonces significa que ahí el protagonista no está siendo el Espíritu Santo, sino alguno de ellos. Y segundo, dentro de, digamos, esta imagen tomada de la construcción, entonces el significado uno es ayudarse a construir el cuerpo y crecer, y segundo, caminar. ¿Caminar de la mano de quién? Del Señor Jesús, ayudándose en todos los aspectos de la vida. Y aquí viene una parte que es sentir. Sentir solidariamente y responsablemente unos de otros con preocupación. Miren, hermanos, seamos honestos. En las pequeñas comunidades, cuando no se hace bien este proceso, nos convertimos en antitestimonio, tanto para los párrocos que llegan nuevos y a veces como para el que está, porque bien ocupados en su pastoral, y a veces eso se convierte en una oficina de quejas y reclamos. Padre, es que mire el que me nombró de coordinador, padre, es que mire qué tal hermanito de la comunidad, padre, es que no sé qué. Y no, ese no es el sentido. Ese no es el sentido de la comunidad, y por eso es importante la edificación, porque nos hace sentir solidariamente responsables unos de otros. Eso significa que me preocupa el otro. Yo recuerdo en mi pequeña comunidad, en sus inicios, que no querían que yo fuera la coordinadora. Y ay, Dios mío, había una hermanita que insistía de todas las formas posibles. No estaba de acuerdo, no quería, no le gustaba. Entonces yo fui donde el párroco y le dije, padre, estoy cansada, me quiero retirar. ¿Será? Pues eso me pasó a mí. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado. Sí, eso solo me pasó a mí. Y yo dije, yo quiero que me cambien. Y entonces el párroco me dice, todos estamos cansados. El Papa está cansado, todos estamos cansados. O sea, aquí no se trata de lo que queremos, se trata de lo que Dios quiere para nosotros. Y fue así como Dios, en su infinita misericordia, me fue ayudando a crecer en lo que es la paciencia, porque yo era impaciente, todo lo que ustedes quieran.
Y fue orando por esos hermanos como empecé a ser paciente. Entonces empecé a ver que esa hermana, que era la que más molestaba, yo empecé a entenderla, a sentir preocupación por ella, no a verla como una enemiga, no a verla como un rival, no a verla como alguien que quiero que la cambien de comunidad o que se cambie de parroquia para yo estar tranquilo y tranquila. No. Entonces, el sentir la preocupación, pero por eso es caminar de la mano con Jesús. Y aquí esa preocupación, un interés y un cuidado mutuo. Ahora les voy a decir rápidamente errores que se cometen en cada uno de estos elementos, porque ya sabemos cuáles son, que testimonio, todo, pero les voy a, sobre todo en el tema del testimonio, para que por favor demos el testimonio. El testimonio en la pequeña comunidad, en ese elemento de edificación, mire, ¿qué es lo que no se debe hacer? No comunicar lo buenos y efectivos que somos. Porque a veces el testimonio se convierte en hablar de nosotros mismos, en lo buenos que somos, lo efectivos que somos, y no se trata de eso. Se trata de una acción. Es una acción de comunicar. Y esa acción la hace el Espíritu Santo, porque es el que nos va haciendo caminar hacia Jesús en el despojamiento del hombre viejo. Entonces yo ya empiezo a comunicar eso que va sucediendo en mi vida con un despojamiento del hombre viejo y la crucifixión de las obras que la carne produce. ¿Cuáles son esas obras? Pues los celos, la envidia, el chisme. Ay, Dios mío, mire, si nosotros hiciéramos bien la edificación espiritual y le dedicáramos el tiempo y fuéramos responsables con eso, les aseguro que las pequeñas comunidades serían una luz que no se apagaría, porque es ahí en esa edificación donde prácticamente es como que se fumiga todas esas condiciones del hombre viejo. Así que, ¿qué produce? Una identificación y una transformación. Entonces, ¿qué es lo que deben compartir en ese testimonio? Compartir el poder de Dios en nosotros, porque nos edificamos por el contagio de una fe viva. Entonces, por eso es que decimos el ABC del testimonio, que sea auténtico, breve y centrado en Cristo. No se trata de simplemente decir, ay, no, es que yo desde que tenía 3 años y desde que tal cosa, y empieza a contar la historia o anécdotas. No, se trata de esa acción que está haciendo el Espíritu Santo y que va siendo transformadora y va iluminando mi vida de fe. Por eso, no es fruto de la oración y es impulso del Espíritu, no es un impulso personal. Mire, díganme si no, honestamente. A veces en el encuentro de pequeña comunidad dice, yo voy a dar el testimonio. Y resulta que ese hermanito o esa hermanita tiene un conflicto con alguno de los de la comunidad. Entonces dicen, no, lo que pasa es que yo, pues me habían ofendido y yo decidí perdonar y pues ahora me siento mejor. Y empieza a ser como lo bueno que es. Yo soy tan buena que perdono, yo soy tan bueno que perdono. No, se trata de verdad como de el testimonio que el otro diga, uy, yo también puedo, que antoje al otro, que contagie al otro de eso que ha dicho ese hermano. Y por eso entonces debe ser breve, no extenso, centrado. ¿Qué significa que sea centrado? Que la esencia sea siempre la obra y la presencia de Jesús en lo que está haciendo. Y hay un aspecto que viene de la revisión de vida y vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo Para los hermanos. rápidamente. Vamos a imaginarnos que vamos a empezar una edificación espiritual en este momento. ¿Cómo la iniciamos? Primero,
pidiéndole al Espíritu Santo. Entonces, lo voy a hacer así rápido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a pedir a la luz del Espíritu Santo que vivamos este momento y que podamos realmente revisar en nosotros cómo estamos en los tres aspectos más fundamentales de nuestra vida. Había una vez un hombre que tenía la casa soñada y estaba en un bosque, el bosque más precioso, la casa de sus sueños. Y de repente esa casa se incendió. Y entonces él tenía la oportunidad de sacar 3, sea cosas, personas, objetos, solo el número era 3, de sacar lo que era más importante para él. Entonces él sacó su chequera, él sacó a su mamá y él sacó su mascota. La pregunta es, ¿qué pasaría si eres tú? Se está incendiando esa casa de tus sueños y tienes que ir a sacar 3. Entonces rápidamente, alguien aquí que me levante la mano y me diga qué sacaría usted. Sí, aquí alguien me levanta la mano, por favor se pone en pie y dice, yo sacaría, ¿quién? ¿Sacaría a su esposo? ¿Quién más? Solo son 3. A su mamá y a sus hijos. Muy bien, su familia. ¿Quién más? Usted sale corriendo. Bien. ¿Quién más? Saca a su esposa, a sus hijas y se saca a usted. ¿Quién más? Usted pediría ayuda. Ya. Solo pueden sacar 3. Le dice, usted tiene tiempo de sacar 3. ¿Qué sacaría? A la Santísima Trinidad, ¿qué más? Entonces, bien, pues ahora traslademos eso en la revisión de vida de los aspectos de nuestra vida cotidiana. En la cuarentena, a muchos sintieron que se les incendiaba la casa de la vida y no sabían qué hacer. Tal vez muchos de ustedes y yo, tal vez todos los días nos enfrentamos a problemas, dificultades y situaciones tan difíciles en los que podemos sentir que la vida se nos está incendiando. Y no nos acordamos de esos 3 aspectos más importantes en la vida del ser humano y que tiene que ver con las virtudes. Entonces, si revisamos nuestras virtudes teologales, ahora vamos a iluminar a la luz de la palabra 1 Corintios 13:13. ¿Qué dice 1 Corintios 13:13? Por favor, así de manera rápida, alguien que se ponga de pie y me dice esto. Amor, esperanza y caridad. ¿Y qué dice el texto bíblico a la luz de la palabra? 1 Corintios 13:13. Solo ese, 1 Corintios 13:13. Por favor, gracias. Vamos a hacer silencio y vamos a escuchar la dama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Si miramos a la luz de la palabra, cómo ilumina nuestra vida y en esos incendios diarios de la vida, esas 3 cosas no nos pueden faltar. La fe, la esperanza y la caridad.
y de todas ellas la caridad. Porque si perdemos eso, se nos incendia la casa de la vida. Si nos quedamos sin fe, si no tenemos esperanza, toda noticia y todo viento que sopla afuera nos destruye. Todo lo que vivimos en nuestro hogar nos destruye. Entonces vamos a darle gracias a Dios por cómo nos ha iluminado. Este es un ejercicio, si así nosotros, siempre los pasos prácticos de hacer la edificación es pedir al Espíritu Santo. Luego, el elemento que se va a trabajar en esa semana, iluminado a la luz de la palabra. Y aquí hay un aspecto muy importante y que lo he traído hoy. ¿Cómo se nos ha olvidado el instructivo de pequeñas comunidades? Que aquí hay más de 250 ejercicios donde para las comunidades de vida nueva, aquí hay elementos muy prácticos. Lo que pasa es que a veces nosotros nos confundimos y no sabemos cómo manejarlo. ¿Cómo lo manejamos? Así rápidamente les digo, porque tengo entendido que ya están los anexos. Los anexos son unas dinámicas que usted va a trabajar. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar busque la voluntad de Dios. En la búsqueda de la voluntad de Dios, entonces tomamos un ejercicio. Vienen muchas opciones. Aquí en la página 72 siempre nos habla de formas de la edificación espiritual y hay una lista de temas. Dentro de estas formas, desde esa página, la 72 en adelante, vamos a encontrar no solamente en los anexos, citas bíblicas y se toma 1 o 2. Porque a veces toman el libro y dicen, uy, pero ¿qué son todas estas preguntas? Entonces, página 68, búsqueda la voluntad de Dios. Una pregunta, vamos a trabajar en la edificación hoy esta pregunta. ¿Tengo interés de descubrir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Doy tiempo a Dios y me pongo seriamente a examinar en dónde me ha hablado y por qué quiero hacer su voluntad? Mire, esto, si lo hacemos con seriedad, ayuda a crecer. Solamente esa pregunta. Ahora, como tenemos siempre un afán por hablar y no por escuchar, lo que no deben hacer es, recuerde que la edificación espiritual la hace el coordinador. Y lo que no deben hacer los demás hermanos es interrumpir. Si yo, Marta, digo, no, es que yo no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios, supongamos en la respuesta a esta pregunta, así usted sienta el deseo de calladito, que cada uno hable y simplemente escuchemos, porque es que eso es lo que nos va a hacer crecer. Y a lo mejor el testimonio que va a dar usted o la respuesta que va a dar usted va a ayudar a que ese hermano que dijo no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios cambie de opinión al terminar la edificación. Porque recuerde que esa edificación la hace es el Espíritu Santo, a un modo de iglesia, normal, natural, no a un modo exagerado, desproporcionado o por allá como que si fueran sectas o grupos, no. Somos comunidades, como en Pentecostés. Y dentro de la idea es que esto les quede un abrebocas, porque es un tema muy amplio. Y pues ya por lo que ha acontecido en la conferencia, que se traslada un poco el tiempo, por allá ya me están haciendo señas, vamos ya concluyendo, pero es un tema amplio y les invitaría a que cuando sean los institutos de formación que ofrece la red o en las asesorías que vamos a tener en el Congreso, si tienen alguna inquietud, quieren hablar a profundidad del tema, pues se acerquen y con mucho gusto resolvemos sus inquietudes. Muy interesante esa pregunta, que si está bien que socialicemos la vida de un santo. No. Mire, el coordinador
a medida que va creciendo, normalmente es, digamos, puede proponer temas, el coordinador para la edificación, pero eso viene siendo ya en la catequesis, ya como encaminar en el espíritu. Sí, ya por allá es donde usted puede proponer dinámicas. Recuerden que la edificación espiritual tiene unas dinámicas, pero son dinámicas iluminadas siempre por la palabra de Dios, no iluminadas por textos psicológicos. Recordemos la conferencia. No se trata de una terapia, no se trata de empezar a consolar a los otros, sino de edificarnos mutuamente, crecer. Y en la solidaridad social, que eso sería un tema, eso nomás abarca solo un tema, que es el último elemento, que es el que se trabaja la cuarta semana, pues eso sí que tiene toda un engranaje, y sobre todo, a veces entendemos la solidaridad social como ir a hacer obras sociales, y la solidaridad social, de ahí es donde brota la participación, fruto de la comunión, y la comunión se construye con la vida de la gracia entre los hermanos. Por eso ese ver, juzgar y actuar de la solidaridad social, y ese ver, juzgar y actuar no es ver afuera solamente, es ver cómo las consecuencias del pecado, ese retiro de querigma que yo viví, cómo veo las consecuencias de lo que va sucediendo en mi vida y cómo hay que trabajarlas y hay que juzgarlas, no juzgarlas condenando al otro, sino mirando cómo podemos ayudar al otro. Y eso permite que haya un crecimiento más participativo, porque sentirnos amados y agradecidos nos hace dar razón de nuestra fe. Les agradecemos mucho. El Padre Marco. Un aplauso para Marta Isabel, muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buen almuerzo y buena continuación del día.